Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Damos gracias por este tiempo que tenemos de adorar, de glorificar, de honrar a nuestro Dios. A Él sea toda la gloria, todo el honor. Gracias por compartir y gracias al Espíritu Santo también que nos asiste en esta noche tarde ya, y esperando que todos seamos edificados, ¿cierto?, en el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Gracias a aquellos hermanos que puedan ver el programa el día de mañana por diferido, y usted también pueda compartir con sus amigos, con sus vecinos, con todos aquellos que necesitan de Cristo, necesitan del Señor. Hay mucho hambre de la palabra de Dios. Amén. Y si usted quiere hacer también un comentario en la página, lo puede hacer. Alguna petición de oración, sí, también la podemos hacer. Amén. Así que Dios sea glorificado en esta noche, que sea exaltado a través del mensaje, a través de su palabra. Amén. Y vamos a leer el texto. Está en el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Está en el versículo 23, vamos a leer. Amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. De hecho, cambiaron la gloria del Yahweh inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o como pájaros, animales o reptiles. Yo estoy leyendo una Biblia K2 mesiánica. Amén. Hermanos, amados, cuando nosotros siempre hablamos de esto de la gloria de Dios, demos gloria a Dios, y siempre en las congregaciones lo hacemos, pero no entendemos muchas veces la palabra gloria. La palabra gloria viene de una palabra hebrea que tiene que ver con el Shekinah. Tiene que ver con la presencia, con el esplendor de Dios. También deriva de un verbo que también es hebreo, que significa morar, residir, y también se puede identificar como la morada de Dios, la presencia de Dios. La morada de Dios está también en nosotros, ¿cierto? Porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo de su presencia, somos templo del esplendor de Dios, y reside, ¿cierto?, Cristo en nuestra vida a través del Espíritu Santo, por supuesto. Amén. Entonces, Pablo, hablándole a los romanos, aquí en este versículo que nosotros hemos leído, versículo 23, capítulo 1, 23, y dice: de ellos cambiaron la gloria de Yahweh. Quizás en la Reina Valera diga, cierto, la gloria de Dios, inmortal por semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o como pájaros, animales o reptiles. Amados, si nos damos cuenta, ya podemos entender qué es la gloria de Dios. Es su presencia, su espíritu. Su espíritu es la gloria de Dios, es el carácter de Dios. Estos son los atributos que revelan el carácter de Dios, la gloria de Dios. Por eso que Él necesita de parte de nosotros, como hijos de Dios, la alabanza, el honor y la adoración para Él. Ahora, si nosotros hemos analizado este versículo, Romanos 1:23, que cambiaron la gloria de Dios por inmortal, por semejanza de meras imágenes, como seres humanos mortales, como pájaros, como animales, como reptiles. Entonces, la pregunta que cabe de hacernos a nuestra vida: ¿cómo personas inteligentes pueden volverse idólatras? Porque Dios nos ha dado inteligencia. Al ser humano, Dios le ha dado inteligencia, porque Él es sabiduría, es la inteligencia. Por lo tanto, Dios nos da la inteligencia. ¿Cómo puede
estas personas volverse idólatras. La idolatría, amados hermanos, empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios. Inventan dioses. Y estos dioses se ajustan muy bien a su egoísmo, a sus planes, a sus designios. Por eso es que, como dice Pablo, cambiaron la gloria de Yahweh, la gloria de Dios inmortal, por semejanza de meras imágenes. Usted sabe lo que es una imagen. La imagen puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Que no se mueve, que no tiene movimiento, ¿cierto? Son imágenes, simplemente. Y Pablo hablaba también en el libro Los Hechos, capítulo 17, 29, y decía de esta manera: si pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. La gloria de Dios no tiene nada que ver con oro, con plata, con piedra, con escultura de arte, con la imaginación de hombre. En Atenas, amado, Atenas era el centro religioso del mundo greco-romano. Ahí donde fue a predicar Pablo, en Atenas. Fue a predicarle, ¿cierto?, a aquellos filósofos, los equipurios y los estoicos, si más bien no recuerdo, y había un cartel que decía al Dios no conocido. Ahí fue a predicar Pablo, ¿cierto?, en Atenas. Era el centro religioso del mundo greco-romano. Atenas había más estatuas de dioses que todo el resto de Grecia. Había muchos dioses. Por eso, hermano, es importante conocer lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene que ver, amado, con lo que sucedió en el Sinaí. Porque dice en el libro de Éxodo 24, 16, dice: la gloria de Yahweh se quedó sobre el monte Sinaí. O sea, reposó sobre el monte Sinaí. La gloria de Dios. Ahí reposó la gloria de Dios. Y el reposo, amado, ese reposo, cuando reposó Dios, tiene que ver todo con esto, con los hebreos. Muchas veces dicen ustedes, se están volviendo muy hebreos. Tenemos que conocer las palabras para poder entender lo que es el reposo en el monte de Sinaí de la gloria de Dios. Es habitar. Ahí habitó la nube, dice, y la nube lo cubrió por 6 días. El Shekinah de Dios, la presencia de Dios, es la manifestación, amados hermanos, externa de su presencia a los hombres. La manifestación externa. El pueblo de Israel tenía que ver la gloria de Dios porque salieron de un pueblo o una ciudad, ¿cierto?, de Egipto, sí, bien digo, donde había muchos dioses. Entonces, Dios tenía que hacer algo para mostrarle este Shekinah, esta teofanía, mostrarle la teofanía de Dios al pueblo de Israel. Ellos vieron esa gloria, ellos vieron esa nube, ¿cierto?, reposar en el tabernáculo. Ellos vieron esa presencia de fuego, esa gloria de Dios en la noche. Ellos vieron la gloria de Dios en el día. Cuando se movía esa gloria de Dios, ellos se movían. El Shekinah de Dios, la gloria, reposó sobre el monte. Y eso es usada como el Shekinah, como su presencia misma. Y esta presencia también está vista en Juan 1:14, que este verbo se hizo carne. Este verbo se hizo carne.
Jesucristo nuestro Señor, el Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo carne. O el tabernáculo entre nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Ese tabernáculo en su encarnación estuvo aquí en este mundo, ¿cierto? Sanando a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos. El tabernáculo estuvo entre nosotros. Es lo que dice Juan, ¿cierto? En Juan 1:14. La palabra fue eso carne. Entonces, la palabra morar significa lo mismo, ¿cierto? Que el tabernáculo entre nosotros. Por eso dice la palabra el Emmanuel, Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Emmanuel. Entonces, cuando nosotros leemos, amado, aquí en el libro de Éxodo 24, ¿cierto? Vemos esta gloria de Dios, esta gloria del Señor. La gloria del Señor es el esplendor. Él es esplendor y esto le pertenece a Dios, le pertenece al Señor. La gloria de Dios. Esa es la presencia de Dios. Cuando nosotros decimos, amados, decimos, su presencia está aquí y su presencia está ahí donde usted está. Como dice un hermano, no es una frase cliché, su presencia está realmente, porque donde hay personas que han sido escogidos, ¿cierto? Por Dios, llamados por Dios, justificados por Dios, revestidos por Dios, entonces está la presencia de Dios. Jesucristo enseñó una oración, ¿cierto? Aquí en este ámbito natural, en este ámbito de la tierra, ¿cierto? Enseñó y dijo, no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Que los libre del mal. Esa gloria, ese tabernáculo, ¿cierto? Que estaba aquí en la tierra, ¿cierto? Cuando los discípulos decían, enséñanos a orar, enséñanos a orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos conduzca a pruebas fuertes. Porque muchas veces vienen pruebas. Y dice, si no, guárdanos, salvo del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. No nos metas en tentación. Santiago 1:13, amados, dice que nadie siendo tentado debe decir estoy siendo tentado por Yahweh, porque Yahweh no puede ser tentado por el mal. Y Yahweh mismo no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Entonces, la pregunta que cabe decir, bueno, como dice en la oración, no nos metas en tentación. Y Santiago dice otra cosa, dice que él no tienta a nadie. Entonces, bueno, ¿Dios tienta o no tienta? Muchas veces cuando no se entiende, ¿cierto? No se entiende estas escrituras, porque la Biblia nunca se contradice, ninguna parte se contradice, nosotros tenemos que empezar, ¿cierto? A ver qué es lo que está diciendo Dios. ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas? La idea no es que no haya tentación, porque la tentación está en el mundo, porque el pecado está en el mundo, ¿cierto? El príncipe de este siglo, ¿cierto? Está en este mundo, el pecado está en este mundo. Sino que cuando dice, no nos meta en tentación, tiene que ver con la protección de Dios, que nos resguarda de cualquier tentación. Esa tentación, líbralos del maligno, líbralos del mal, porque el mal existe, amado. El mal existe. Por eso hay una lucha entre el bien y el mal. Dios nos ha llamado, ¿cierto?, de su luz admirable a las tinieblas. Entonces el pecado existe, amado. Está el pecado. Aunque Jesucristo dijo en sus palabras, dijo que todo ya se ha cumplido, ¿cierto? Todo se cumple.
El reino de los cielos se ha acercado, ya se acercó el reino de los cielos, pero aún existe, ¿cierto?, el pecado en el mundo. Porque Cristo todavía aún no viene, ¿cierto?, por su iglesia. Entonces nosotros vemos que necesariamente tenemos que dejar que Dios nos limpie del pecado. Cuando veo yo Isaías, en Isaías capítulo 6, del 1 al 5, veo en esta visión el llamamiento de Isaías. Cuando él dice, he visto con mis propios ojos al rey Yahweh Sebaot. He visto con mis propios ojos al rey Yahweh Sebaot, al Dios de los ejércitos. Vio con sus propios ojos. Pero aquí nosotros vemos una analogía, amados hermanos. Han visto mis ojos al rey Yahweh de los ejércitos. Vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Aunque el Señor no puede ser visto por alguien y éste siga viviendo. Porque delante de su presencia, porque Él es santo, nadie puede resistir la presencia, la gloria de Dios, nadie la puede resistir. Entonces vemos en esta teofanía que le estaba hablando anteriormente, teofanía, la manifestación de Dios, son manifestaciones especiales de Dios, pueden ser usadas para revelar sus propósitos a aquel que llama para servirle y proclamar su mensaje. Quizá muchos pueden decir, amados hermanos, cuando se convirtieron al Señor, yo he visto al Señor, pero ¿cómo viste al Señor? Entonces, en una analogía, yo veo al Señor. Si alguien viene con la palabra y el mensaje de Dios a mi vida, yo en mi ser es como que yo veo a Dios. Isaías dice que se le encomendó una misión difícil. Tenía que decirle a las personas que se creían bendecidas por Dios que él las iba a destruir debido a su desobediencia. El ejemplo de Isaías, que lo muestra Isaías, amados hermanos, es reconocer su pecado delante de Dios. Y a nosotros también nos anima a confesar nuestros pecados, para que se manifieste esa presencia, para que se manifieste esa gloria de Dios. Dios nos perdona cuando reconocemos cuán grande es Dios y cuán pecadores somos. Y Él alcanzamos el perdón, recibimos el poder para hacer su obra. Y esa es la grandeza de Dios. Es la grandeza que Dios ve en Isaías cuando Él dice, ay de mí porque estoy punzado en el corazón, punzado en el corazón. La Biblia K2 mesiánica dice eso. La Reina Valera dice, ay de mí que soy muerto, ¿cierto? Habla de muerto. Entonces el pecado es muerte, el pecado es muerte. Porque Isaías decía, está punzado, estoy punzado en el corazón, estoy muerto por ser un hombre con labios inmundos. Habitando en medio de un pueblo con labios inmundos. Pero he visto con mis propios ojos al rey Yahweh Sebaot. A pesar de que había gente que era pecadora, él vio, ¿cierto? Vio al rey de los ejércitos, al Señor de los ejércitos. Vio la grandeza de Dios. Esa grandeza, esa gloria de Dios se ve el quinto día de la creación, en Génesis. Dios dijo, cuando dice Dios dijo, Elohim dijo Dios. Eso cuando habla de Dios dijo, es el poder soberano de Dios. La creación por decreto es una directa expresión de su soberanía. Dios dijo que se multiplicara, que abundara rápidamente el agua con los enjambres de seres vivientes.
las criaturas con alas que vuelan sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y así fue. Dios dijo en su gloria, en su majestad, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Elohim, Dios, el creador, creó las grandes criaturas del mar, toda cosa viviente que se arrastra así en el agua, se multiplicaba, abundaba rápidamente, toda clase de ello, y fue toda clase de criatura que vuela, y Dios dice, y vio Dios que era bueno. Lo que hacía Dios y lo que ha hecho Dios es bueno. Dios, no, todo lo que ha hecho, nada es malo, amado. Nada es malo. Dios todo lo que hace es bueno. Y después de esta, en este quinto día, cuando hace que por decreto soberano, ¿cierto? Que produzcan las aguas seres vivientes, las criaturas del mar, ¿cierto? Después dice, y Dios los bendijo. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen el agua de los mares, multiplíquense en la tierra. Aquí vemos las primeras bendiciones que se encuentran en Génesis. Diferenciado, amados hermanos, del Dios verdadero, el Dios verdadero con los falsos dioses. Porque la gloria de Dios es un Dios bueno. Dios dijo, la tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje. Y así es como fue. Todo lo que ha sido creado por Dios, porque Dios lo dijo en su soberanía. Dijo Dios en su poder soberano, en su palabra. El verbo hecho carne, la palabra que estaba, cierto, en el principio, hágase la luz y la luz fue hecha, es la palabra de Dios. Dios formó al hombre en su poder soberano. Génesis habla de esto, Génesis 2:7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, Adán, ¿cierto? Ese nombre también Adán viene del hebreo, para que usted lo sepa. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Sopló Dios al hombre. Es la creación del primer ser humano que se llamó Adán. Este primer hombre es importante porque el primer hombre, Adán, se contrasta con Cristo, que recupera lo que Adán perdió. Adán perdió, ¿cierto? Perdió todo con Dios. Perdió su sitial. Pero en Cristo él retoma, el hombre toma su sitial en Cristo Jesús. Adán perdió su corona, pero en Cristo recupera su corona. La corona de Dios en el hombre. Entonces, como el apogeo de lo creado por Dios, el hombre es colocado en un puesto de preeminencia. Cuando toma este nuevo sitial de este hombre en pecado, ¿cierto? Adán. Cuando retoma la corona, tiene que ver con el resultado de la justificación. Por eso que Pablo habla, dice Pablo en Romanos 5:12, así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo. Todos pecaron. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que decía Pablo a los romanos, cuando ellos tenían que alcanzar la salvación por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor, que se apartaran de las garras del pecado. Entonces vemos la desobediencia de Adán trajo el pecado a toda la raza humana, resultando en muerte. Y esta es una muerte física,
y espiritual para todos. Muchos creen que es solamente muerte física, no, también es una muerte, todos creen que es una muerte espiritual, pero también es una muerte física. Trae muerte, el pecado trae muerte, porque la muerte reinó hasta Moisés, reinó. Aunque desde Adán hasta Moisés aún no existía la ley revelada y específica, todos eran responsables porque lo que conocían de Dios estaban bajo la misma condenación de Adán. Estaban en pecado. Desde Adán hasta Moisés, pero no había ley. Entonces, por eso que la ley se fue establecida para el pueblo de Israel cuando Moisés va a buscar las tablas de la ley, ¿cierto? Para que por medio de la ley ya se conociera el pecado. Entonces nosotros, amados, lo que Pablo dice a los romanos, hoy día estamos viviendo en paz con Dios. Estamos viviendo por medio de la justificación. La justificación, Él es el que justifica. Entonces, Pablo a los romanos, en el capítulo 5, del 2 al 14, dice: el pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la ley fuera dada, antes que la Torá fuera dada, la ley de Dios, ¿cierto? Pero el pecado no cuenta como tal donde no hay ley. No había ley, pero sí existía el pecado. Existía el pecado. Y después dice: no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque sobre aquellos que su pecado no fue igual a la violación de Adán, de un mandamiento directo. En esto Adán prefiguró al que había de venir. Entonces la muerte, amado, reinó desde Adán hasta Moisés. Y de ahí viene la ley de Dios. De ahí viene la ley, la misericordia de Dios, para ser justificado de parte de Dios, para ser reconciliados con Dios. Por eso vivimos en paz con Dios, porque hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con Dios. Reinó la muerte, y aún así la muerte sigue reinando, amado, porque siempre la muerte va a existir. La muerte física va a existir, la muerte espiritual también. Hay muertos espirituales y también muertos que mueren físicamente. La muerte física, ¿cierto? Todos vamos a llegar a ese lugar, ¿cierto? Donde van todos, el lugar del cementerio. Me da cosa decir esas cosas, pero realmente hay que llegar a ese lugar. Si Cristo no viene antes, yo siempre lo digo, la gente no pasaría, los que creen en el Señor, no pasarían por la muerte física, irían directamente al cielo con el Señor. Entonces, cuando se habla de reconciliados con Dios, cuando estamos reconciliados con Dios, estamos reconciliados, tiene que ver con el cambiar de estado, de hostilidad, de enemistad, a una relación de paz y amistad con el Señor. Por un hombre, es decir, Adán, fue un símbolo de contraste con Cristo. Por Adán entró el pecado y la muerte, por Adán. Pero por Cristo, por nuestro Mesías, por Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, entró la gracia, entró la vida eterna. Entonces, amados hermanos, aunque desde Adán hasta Moisés no existía una ley revelada y específica, todos eran responsables por lo que conocían de Dios, por tanto estaban bajo la misma condenación de Adán. Y el que no acepta a Cristo, el que no acepta al Señor, amados hermanos, no ha sido justificado delante de Dios. Porque de un pecador vino el juicio que acarreó condenación. Pablo lo dice.
Dice, el don gratuito no es como lo que resultó del pecado de un hombre. El don gratuito vino después de muchas ofensas y trajo consigo absolución. Ese don que Dios da, esa gracia que Dios da, es cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor. Y hay un día de juicio, amado. Y ese día de juicio y ese día de condenación es para el pecador. Ese pecador que no ha sido justificado delante de Dios, viene un día de juicio. Por eso dice, estarán en trono, en ese trono blanco. Allí estarán los muertos grandes, chicos, todos estarán ahí, ¿cierto? En un juicio eterno de condenación, un juicio. En ese juicio, amados hermanos, amada iglesia, no importará lo popular que hayamos sido, o los títulos académicos, la riqueza que se hayan adquirido, la cultura, la religión, eso no tendrá ningún sentido. En ese día, solo la relación personal con Jesucristo es la que te salvará. La relación con Cristo. La relación con nuestro Señor. Entonces, el veredicto divino de condenación cayó sobre Adán y su descendencia como resultado del pecado. Todos nacemos como parte de la familia física de Adán, ¿cierto? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por tanto todos pecaron, dice la Biblia. Todos pecaron. Estábamos como parte de familia física de Adán, del linaje que conduce a la muerte segura. Todos cosechamos los resultados del pecado de Adán. Heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa, una tendencia a pecar, el castigo de Dios. Pero ese castigo de Dios, nosotros podemos poner en la balanza de justicia, podemos poner en la balanza a Adán y a Yahshua. Porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó por medio de ese hombre, ¿cuánto más? Mucho más reinará la vida por medio de un hombre, Yahshua HaMashiach, para aquellos que reciben la desbordante misericordia. Este es el don de ser considerado justificado. Porque si no hay justificación, la balanza está inclinada para la muerte, amado, para el juicio. Pero Dios ha inclinado la balanza y ha sido una balanza justa para que por medio de Jesucristo nosotros podamos tener la salvación de nuestras vidas. Si por medio de uno, ¿cierto? Vino la muerte y el pecado, y por medio de uno también vino la vida, que es Yahshua HaMashiach. Vino la vida. Pablo enfatiza, amado, la diferencia entre Adán y Cristo. Aquí muestra que las acciones de cada uno determinaron el destino de muchos. Un acto de justicia. Ese acto de justicia a través de la gracia de Cristo. La gracia del Señor. Un acto de justicia es la obra redentora de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor. Y qué gran promesa para los que aman a Cristo, porque podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre la amenaza de la muerte y los ataques de Satanás. La vida eterna es nuestra ahora y por siempre. Porque es el resultado de la justificación. Y bendito sea el Señor. Pablo decía en otras palabras, tal como fue por medio de una ofensa que la gente fue llevada a condenación, así también por medio de un acto justo, fue que toda la gente vino a ser considerada justificada. Romanos 5:18 dice eso. La obra de Cristo, la justicia del Señor. Nosotros podemos cambiar, amado, el pecado por la justicia de Dios, por la gloria de Dios, por la justificación de Dios. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en una familia espiritual. Y esta familia espiritual no es solamente una congregación, sino que es universal, es mundial.
no tiene carteles. Por eso que la gloria de Dios, en esa gloria del Señor, que nos ha dado esa salvación, el que ha hecho todas las cosas, y todo es por Él y para Él, ¿cierto? Nosotros tenemos que decir un aleluya. Alabemos al Señor nuestro, alabémoslo. Eso lo dice el Salmo 151. Aleluya, alaben a Elohim, alaben a Dios en su lugar santo, santuario Kadosh, en su lugar santo, alábenle en las bóvedas celestiales de su poder. Que todo lo que tenga aliento, alabe a Dios. Todo lo que respira, todos los seres vivos. Nosotros estamos vivos, estamos respirando, damos gracias al Señor, porque lo primero que nosotros hacemos, no sé si usted lo hace, yo lo hago, doy gracias al Señor por estar vivo. Alabemos a nuestro Dios. Alabar a Dios. Salmo 150 habla que los sacerdotes alaben a Dios. Que usen sus instrumentos que se asocian con ellos. Alábenlos. Los sacerdotes alababan con el shofar. Con el shofar, con arpa. Acá, ¿cierto? En América Latina, con trompeta, con arpa, ¿cierto? Que lo alaben los levitas. Los levitas. Todos que alaben al Señor. Todos los pueblos, todos los que tengan aliento, alaben a Dios. Aleluya. Eso merece un aleluya. Ese aleluya, amados hermanos, significa adoren, alaben a Dios. Alaben a esta gloria de Dios, a esta presencia de Dios, que Dios nos ha rescatado, ¿cierto? Nos ha rescatado de malos caminos. Amados, si haces la prueba y si tú respiras hondo y dejas salir el aliento, presta atención, oirás el nombre de Yahweh. Tu aliento lo alaba a Él. Su nombre es Yahweh. Yahweh de los ejércitos. Y cuando dice la Reina Valera, Jesús es el Señor, cuando está diciendo Jesús es el Señor, está diciendo Yahshua es Yahweh, es Dios. Es Dios. No sé si a eso de respirar hondo. Respira hondo, cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí y respira hondo y escucha el sonido de tu respiración. Cuando tú respiras hondo, así con la boca abierta, piensa lo que estás escuchando. ¿Te da el nombre de Dios? Cuando uno hace... Y si tú lo meditas, el silencio es el nombre de Dios. Es su presencia en nuestra vida. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía. Mi ser tiene que alabar a Dios. Mi ser, todo mi ser tiene que alabar a Dios. Es el dador de la vida. Cristo el Señor. Cristo es el Señor. Por eso la gloria de Dios, cuando Pablo le habla de esta gloria de Dios, es la presencia, el esplendor de Dios, es el morar, el residir en la morada de Dios. Él está en nuestra vida. Cuando tú aceptas al Señor, su presencia, su espíritu está aquí. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen en esta noche? Si tú lo crees, ya deja de cambiar la gloria de Dios por imágenes humanos, mortales, como pájaros, animales o reptiles. Deja esas cosas y alaba al Dios verdadero, a este Dios, a este verbo hecho carne. Se despojó de su gloria haciéndose semejanza a los hombres. Su presencia, su esplendor. Gloria a Dios.
su Shekinah, su tabernáculo entre nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros. Él tuvo que ir a ese lugar, ¿cierto? A ese tabernáculo, ese trono de Dios. Tomó su lugar que le corresponde, pero dejó su Shekinah, dejó su presencia, dejó su presencia entre nosotros. Ese tabernáculo, su presencia, su templo, que vosotros sois templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y en esta noche, si tú estás viviendo una prueba fuerte, tenemos que decirle al Señor, guárdanos, sálvanos del maligno. Si tú no has aceptado a Cristo, yo te invito a que aceptes a Cristo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por este mensaje. Te alabo, te glorifico, te exalto, Padre. Tú mereces todo el honor y toda la gloria. Y para nosotros solamente tu misericordia. Y en esta hora, Señor, clamamos a tu presencia, a tu Espíritu, por aquellos, Señor, que tú quieres interceder, por aquellos que tienen problemas, para aquellos que tienen dificultades, Señor. Tócalos, Jesús, con tu presencia. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque creo que tú, Señor, es el que está convenciendo en esta hora. Sana, Señor, los enfermos, aquellos que están enfermos espiritualmente y físicamente, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gloria. Te alabo, porque podemos decir que hasta aquí, Señor, tú nos ayudas. Nos has dado aliento de vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amados, gracias al Señor por este tiempo que tenemos, ¿cierto?, de alabar al Señor. Gracias a nuestro hermano Albo Pérez, que está escribiendo desde Guatemala. Bendito Dios. Se da cuenta, amados, que esto es universal. En todo lugar, en todo lugar hay hijos de Dios que están alabando, glorificando la presencia de Dios. Te estás perdiendo el mejor tiempo en Jesús, Yahshua, nuestro Mesías, Yahshua Hamashiach, como dicen los judíos. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alba Pérez, me equivoqué, dije Alba Pérez. Alba Pérez, Dios te bendiga grandemente, junto a toda la familia de ahí de Guatemala. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar conectada y también por aquellos, también doy gracias por aquellos que el día de mañana también se van a conectar, ¿cierto? Porque esto queda grabado. Así que la bendición queda registrada. Amén. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo ya el próximo lunes, si Dios lo permite.